Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Sigo recibiendo tus bendiciones. Soy José Octavio, nacido el 14 de mayo de 1952, y hoy sigo recibiendo tus bendiciones. Querido papá, quiero agradecerte no solo por ayudar a traerme al mundo, sino por recibirme con amor y cariño. Gracias por tus cuentos, historias y paseos. Fuiste un gran maestro. Agradezco, Padre, por estar presente en las buenas y en las malas, por inculcarme buenos sentimientos y enseñarme que el amor verdadero se entrega sin esperar nada a cambio. Recuerdo cuando jugábamos con los carritos y tú me decías que tenía personalidad de carro. Manejar se convirtió en mi deporte y tú fuiste mi entrenador. Compartir tus carros y amigos, que aún hoy son mis amigos, eran siempre una alegría. Tu presencia era el centro de todas las reuniones y siempre había diversión. A pesar de haber chocado tus carros en varias ocasiones, nunca me quitaste el privilegio de ser tu conductor de confianza. Después de estudiar en la UPB, me trasladé al Instituto del Poblado para poder seguir manejando. Luego fui al Marco Fidel en horario nocturno para poder pasar el día y recogerte donde me dijeras por la noche. Tengo recuerdos de aquellos tiempos repartidos entre whisky y Marlboro. Sin embargo, nunca olvidaré aquel día a principios de noviembre de 1973, cuando estaba repartiendo amigos en la noche. Estaba con mi amigo Ricardo Trujillo, que fue el último en ser llevado cerca de la 4ª Brigada. En la calle Colombia se cruzaron 2 personas y solo recordé tus palabras. No le pares a nadie en la noche, incluso si se te atraviesan, porque hay muchos atracos. Logré esquivarlos, pero atropellé a uno de ellos. Llegué a casa muy asustado y le conté a Irma y a Genoveva. Mi mamá se espantó, pero mi papá ya se había acostado. Luego llegó la policía, informando sobre un accidente de tránsito en la 4ª Brigada con una víctima, y decían que el carro llegó hasta aquí. ¡Qué pesadilla! Mi padre fue al lugar y le conté lo sucedido. Me vio muy mal y dijo: espera, todavía estamos bajo los efectos del alcohol. Mariela, dale caldo de gallina para que se le pase la resaca y tranquilo, hijo, saldremos bien de esta. Llamó al abogado Fernando Jaramillo y convenció a los policías de que esperaran y si alguien tenía que ser llevado sería él. El abogado llegó, hablaron y acordaron que se presentarían en la estación a las 7 de la mañana. Los 3 policías se fueron con una botella de whisky y una caja de Marlboro cada uno. Mientras tanto, Fernando y mi papá gestionaron el arresto domiciliario, que en aquellos tiempos se otorgaba a personas involucradas en accidentes de tránsito. Investigaron sobre el fallecido, que tenía antecedentes judiciales, lo cual jugó a mi favor. Mi padre envió gallinas, galletas y cigarrillos de incógnita para el velorio. Eso es lo que me contó, mientras yo estuve retenido durante 10 días. Mi padre nunca me censuró ni me juzgó, y después de eso seguí conduciendo. Ese incidente me marcó profundamente. Cada noviembre pago una misa por el alma del joven que atropellé. Hace 4 años, en una sesión de constelaciones familiares, logré trabajar ese recuerdo. Fue un alivio, y hoy, con papá y yo, me atrevo por primera vez a hablar de este doloroso episodio de mi vida. Gracias, papá. A estas alturas de la vida sigo recibiendo tus bendiciones. Gracias. Genoveva se casó el 8 de noviembre de ese año. Yo estaba encarcelado. Era la fecha de su matrimonio, pero como mi mamá no me permitió posponerlo, como pidió mi padre, recuerdo con nostalgia que lo hicieron a escondidas de él. Mi padre, un hombre feliz, próspero y generoso. Vivimos muchas experiencias juntos, muchas historias. En una ocasión me regaló un anillo con un diamante, y un día, mientras me lavaba las manos en el almacén Siboney, me lo quité y se cayó por la alcantarilla. Corrí a contarle y él hizo que un trabajador lo buscara, pero el anillo se perdió. Hizo bromas al respecto y me enseñó cómo cuidar las cosas valiosas sin que me sintiera mal. Siempre había chistes y bromas con los de la barra de Pichincha. En la vereda, río arriba, en pleno cordón montañoso de la cordillera de los Andes centrales, en el municipio de Aguadas Caldas, que hasta 1905 pertenecía a Antioquia, nació mi padre, un hombre admirable. Gracias, papá. Honro y respeto tu legado. Sigue bendiciéndome. Gracias, papá. José Octavio. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Recordando tu vida, recuerdo la mía.
Gracias, papá. De mi infancia, tengo recuerdos de mis años de estudio en la escuela Camilo Acevedo con la señorita Rosa Restrepo, desde primero hasta quinto grado. Estaba muy contenta porque ella me prestaba mucha atención y participaba en todo. Fue ella quien me enseñó a recitar. Mi papá solía pedirme que recitara frente a sus familiares y amigos, y se veía orgulloso cuando lo hacía, recibiendo muchos aplausos. Recitaba en la escuela, en los actos cívicos, en el Día de la Madre y en las veladas escolares tanto para mi papá como para la familia y los amigos. Yo era la favorita de la señorita Rosa. Ella vivía cerca de la iglesia Santa Gema y, junto a otra compañera, nos enviaba a traerle el desayuno. Estos recuerdos llegan a mi mente por el centenario. En 1966 pasé el bachillerato en el colegio Betlemitas y solía ir sola caminando. Mi nombre causaba risa entre mis compañeras y se burlaban de mí. No sentía que encajara con las monjas, no quería ese colegio. Algunos días me levantaba, me ponía el uniforme y me iba a casa de doña Nelly de Zapata, la mamá de Beatriz, que vivía cerca, y me quedaba allí hasta la hora del almuerzo. Ella solía decirme: «Ay, no estudies para casarte y mantequear». Solo había pasado una semana de estudio. El primer día no fui al colegio, tampoco el segundo, pero al tercer día llamaron desde el colegio para preguntar por qué no había asistido. Qué susto me llevé al día siguiente. Mi papá fue al colegio y me llevó con él hasta el salón de clases. Me preguntó por qué no quería estudiar y yo le respondí: «No quiero estudiar». Al día siguiente me levanté, me bañé, me puse el uniforme, me despedí de todos, salí a la calle y luego regresé corriendo a casa y me escondí debajo de la cama. Mi mamá me encontró y me dijo: «¿Hay que estudiar o trabajar en el almacén?». Yo le respondí: «Trabajo». No volví al colegio ni por un mes y después de eso me retiré definitivamente. Mi mamá se dedicaba a la venta de hilos, cierres y botones. Solía abastecerse en el almacén La Campana, ubicado en la plaza de Mercado Carabobo con San Juan, en Guayaquil. También tenía a su cargo los corbatines de la escuela, los cuales eran confeccionados por la costurera Leonorcita. En nuestro barrio había muchas modistas y nos encargábamos de prestar un buen servicio desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. A pesar de ser una niña, desempeñaba muy bien mis responsabilidades. Además, este trabajo se convertía en un encuentro familiar, donde se reunían amigos y vecinos. En ese mismo año llegaron cargamentos de telas y mi papá se volvió famoso, ya que traía carros llenos de ellas. Por tanto, teníamos que desdoblarlas y doblarlas nuevamente en las estanterías. Con las ganancias podíamos cubrir los gastos de la casa y mi mamá podía ahorrar. Incluso logró comprar una casa y multiplicar el dinero. Sin embargo, mi papá descubrió su cuenta de ahorros y comenzó a abrir la caja registradora para llevarse el dinero obtenido por las mañanas. Mi mamá me advirtió que me avisaría cuando mi papá bajara del cuarto, para que yo escondiera el dinero de la caja registradora entre las telas y las estanterías. Así me convertía en su cómplice y solo obedecía a mi mamá. Si mi papá me preguntaba, yo no sabía nada. En los años 70 era novia de Roger. En 1972, Gustavo, Asenet e Irma, junto con sus parejas, habían comprado apartamento en el kilómetro 1 de la carretera de Santa Elena, en Barrios de Jesús. Mi mamá, quien siempre fue una casamentera, nos propuso: «Cásense, muchachos, y váyanse a vivir con Irma y León». Así acordamos casarnos el 8 de noviembre, y luego le contaríamos a mi papá, porque aquellos días José Octavio sufrió un accidente de tránsito y estaba bajo arresto domiciliario en Prado Centro. No cambiamos la fecha ni le contamos ni a los padres de Roger ni a mi papá. El día de la boda salí corriendo hacia la iglesia porque Roger ya me estaba esperando. Mi mamá estaba sentada en el muro de la esquina observándonos. Enseguida llegaron Benjamín y Amanda, quienes resultaron ser los padrinos de la boda, y descubrí que mi mamá ya había firmado el permiso por ser menor de edad. Raúl también llegó para verme. Me di cuenta de que no llevaba flores y él fue a Santa Teresita a conseguirlas. Luego llegaron otros hermanos, casi 10 en total. Una vez casados nos dirigimos a la casa de los padres de Roger. Doña Sol nos cerró la puerta, pues ya le habían informado sobre nuestro matrimonio. Luego nos dirigimos a mi casa. Mi papá ya se estaba perfumando para salir. Entramos a su habitación y le contamos todo, y le pedimos su bendición. Sorprendentemente, nos la otorgó. Raúl nos invitó a desayunar en el Astor, y mi mamá nos dijo: «Pasen por Foto Garcés para tomar la fotografía de matrimonio». Les cuento que, así como salí corriendo y sola para casarme, también lo hice para mi primera comunión, porque iba a llegar tarde. El automóvil no llegaba, y mis padres estaban muy ocupados, así que me fui corriendo. Nuestra luna de miel la pasamos en el departamento de León e Irma, donde íbamos a vivir juntos y felices. Tan solo éramos unos niños. José Octavio salió 2 días después de prisión,
y al siguiente mi papá lo envió por nosotros y nos acomodaron en el segundo piso de la casa. Yo continué trabajando en el almacén de la casa, mientras que Roger se unió a la orquesta de los monjes como baterista. También nació nuestro hijo, Roger Andrés. Posteriormente nos enteramos de la posibilidad de viajar a Australia, así que insistí en que debíamos ir a cualquier parte del mundo, pero debíamos irnos. Australia nos recibió y nos brindaron el pasaje Lima-Australia, además de un año de alojamiento en un hotel, leche y pan todos los días para nuestro hijo, y trabajo para Roger durante el día y para mí durante la noche. El papá de Roger nos dio tiquetes Medellín-Bogotá y mi papá nos proporcionó los tiquetes Bogotá-Lima. A él le afectó mucho que nos fuéramos tan lejos. Decía, ¿se van a buscar trabajo? Sí. Nos fuimos en busca de trabajo para poder vivir y formar nuestra familia. Llegamos a Australia en 1974 y yo no sabía que estaba embarazada, pero sufrí una pérdida. Luego nació Jacqueline y cuando mi papá estaba enfermo en 1980, pocos días después de recibir esa noticia, Jacqueline sufrió el accidente que le costó la vida. Falleció el 19 de junio de 1981. Mi papá llamaba con frecuencia. Fueron tiempos muy difíciles. Tratábamos de equilibrar el trabajo con el cuidado de los niños. Gracias, papá, por tu compañía en la distancia. Tanto tú como yo estábamos llenos de dolor en cuerpo y alma. Genoveva. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Gracias, gracias, gracias. Hoy tengo el privilegio de rendir homenaje a mi papá, con recuerdos que, en este momento de mi vida, reflejan su gran generosidad, amor, alegría, servicio, respeto, fortaleza y muchas otras virtudes que podría seguir enumerando. Hoy doy gracias por el tiempo que pude pasar a tu lado, siempre sintiéndome como la hija privilegiada que soy y siempre me sentí durante tu existencia. Crecí en la mejor familia. Gracias por darme la vida, papá y mamá. Solo recuerdo haber tenido lo mejor en cada momento. Carro con chofer, paseos a las mejores fincas, viajes a San Andrés, Armenia, Manizales, Los Termales y cada año a diferentes ciudades de la costa. No a pequeños hoteles, sino generalmente a casas con todas las comodidades. No solo me tocó la época en la que estudiábamos en los mejores colegios, sino que también teníamos mesadas para la semana. Me tocó la época de reforma en casa, con artes y lujos por todas partes, televisores, radiolas, extensiones de teléfono en toda la casa. Celebramos fiestas en casa para primeras comuniones, no solo de esta extensa y hermosa familia, sino también de primos, familiares y amigos. Por todo esto y todo lo que recuerdo a través de las historias de mis hermanos, hoy te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón. Porque ahora, como madre y abuela, me pregunto cómo lo hiciste y cómo fuiste el mejor proveedor del mundo para mí. Siempre me sentí amada en todas las etapas de mi vida. Siempre me sentí rodeada de abundancia, protegida y acompañada por mi extensa familia. Gracias, papá, por demostrarme tu inmenso amor al ofrecerme la opción de viajes a la hora de mi matrimonio, por haberme llorado al verme regresar de Bogotá después de un año de ausencia por estar estudiando mecánica dental, por haberme cancelado tu invitación a una fiesta cuando llegó el pretendiente bogotano que no era de tu agrado y permaneciste a mi lado hasta que se fuera. Hoy la vida me brinda la oportunidad de decirte gracias. Papá, te amo y te llevo muy dentro de mi corazón. Gracias por darnos tanto, porque aún hoy disfruto de tu gran legado de vida. Beatriz Elena. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Gracias, papá, por todas tus enseñanzas. Hola, papá. Hoy celebramos tu cumpleaños número 100 y aprovecho este momento que la vida me brinda para sentarme y pensar en ti, en todos esos recuerdos que quedaron marcados en mi vida para siempre.
Desde que era pequeño, admiraba mucho tu forma de ser. Siempre salías tan perfumado y organizado para ir a trabajar. Disfrutabas de las películas de vaqueros y las revistas de caricaturas de Pato Donald, Superman, Batman, Tribilín y Mickey Mouse. Me encantaba cómo celebrábamos la Navidad y cómo acogías a todas las personas en nuestra casa, con un pesebre grande y árboles decorados con chamizos de algodón. Había una abundancia de chocolatinas, televisión a color y Betamax. El 24 de diciembre llegaba el Niño Dios y disfrutábamos de todos los regalos. Recuerdo con gran impacto cómo celebramos el fin de año con mis tíos. En la medianoche del 31 de diciembre había fuegos artificiales y disparos al aire con escopeta y revólver. Gracias, papá, por enseñarme que la Navidad es una época para compartir, ser feliz y celebrar. A medida que fui creciendo, recuerdo muchos paseos que hacíamos en familia. Uno en particular me viene a la mente. Fuimos a Sabaneta y cerca había un lugar con una rocola. Me encantaba escuchar la canción. Elena le dice al mico, haceme una figurita, y el mico con disimulo le movía la colita. Tenía que echar una moneda a la rocola, y en secreto tomé el dinero sin que nadie me viera. Sin embargo, mi mamá me descubrió, y esa fue la primera y única vez que mi papá me dio una pela con la correa. Hay sentimientos y emociones que quedan grabadas en nuestra memoria. Recuerdo claramente el día en que estábamos estrenando unas lámparas de cristal en casa. Yo estaba jugando con una bola de bolos en el segundo piso y accidentalmente la bola salió rodando por las escaleras. Al caer al piso, las lámparas se rompieron y me asusté mucho por el estruendo. Eso hizo que mi mamá le dijera a mi papá que no nos llevara más lujos. Él aceptó y aprendí de él que lo más importante son las personas y no los objetos. Gracias, papá, por corregirme en mis malos hábitos y enseñarme a ser un hombre honesto. Recuerdo cuando estaba en segundo año de primaria en la escuela bolivariana. Estaba muy aburrido estudiando, así que solía quedarme fuera del colegio y no entraba a clase. Mi profesor, Mauricio, se dio cuenta de esto y llamó a mis padres. El profesor incluso fue hasta nuestra casa para hablar con ellos y entender qué pasaba conmigo. Yo al verlo me escondí en el cielo raso. Cuando mi papá se enteró, salí de la casa y me fui todo el día, escondiéndome en el zaguán de una casa en la Castellana. Mi mamá, muy preocupada, puso a todos a buscarme, hasta altas horas de la noche, con truenos y mucho frío. Regresé a casa y mis padres se alegraron de verme. Gracias, papá, por acogerme y recibirme con cariño, y por enseñarme a reemplazar el castigo por amor y buen trato. A pesar de todo, seguía sin querer estudiar, y mi papá decidió que me metieran en un colegio por la vía a Santa Elena, donde todas las estudiantes eran mujeres y yo era el único hombre. Finalmente logré terminar mi primaria en la escuela Francisco Antonio Sea, en el barrio. Así dejé atrás esa etapa de niño rebelde y comencé el bachillerato, donde mi papá desempeñó un papel muy importante en mi vida. Mi papá tenía muchos amigos. Uno de ellos era Oscar Sierra, profesor de historia, quien nos ayudó para que pudiera ingresar al colegio Marco Fidel Suárez. Allí cursé primero y en segundo de bachillerato, cuando empecé a tener muy malas notas, mi papá dijo: nos vamos a San Andrés a ver si este muchacho recapacita y se pone en orden. Sin embargo, incluso estando allá, le di otro susto a mi papá al nadar desde San Andrés hasta Yoniquí. A pesar de todo, logré terminar tercero y cuarto de bachillerato, pero ya no tenía interés en seguir estudiando y me retiré. Mi papá dijo: aquí se estudia o se trabaja, así que ven, hijo mío, a trabajar en el almacén. Fue en ese momento cuando mi vida comenzó a dar un giro de 180 grados. Gracias, papá, por proporcionarme los medios y enseñarme que existen muchas oportunidades en la vida. En aquel momento, César era el administrador de los almacenes y cooperativas. Comencé sacudiendo zapatos, haciendo mandados y parándome en la puerta para atender a los clientes, siempre diciendo a la orden. Observaba a mi papá en su papel de comerciante, sentado firmando vales y obteniendo créditos. Pero lo más impactante fue darme cuenta de que su palabra tenía más valor que cualquier documento. Fue allí donde comenzó mi vida como comerciante, donde aprendí de ti, padre, cómo hacer negocios y recibí las mejores enseñanzas sobre cómo tratar a las personas, además de aprender la importancia de la responsabilidad y de ser un hombre de palabra. Gracias, papá, por darme la oportunidad de entrar a la Universidad de la Vida en la calle Pichincha. Recuerdo innumerables momentos vividos juntos, las celebraciones en las que festejábamos el Día de la Madre y tú nos preparabas una ensalada, las primeras comuniones, la Semana Santa en las estancias con el lavado de pies, los matrimonios, el centenario de mi abuelo Aniceto en el Gran Hotel, los cumpleaños de Graciela y Gonzalo en Copacabana en la finca Sierra Mía, la fiesta de los empleados en la finca de Machado con la matada de un marrano.
Todos estos momentos me hicieron fuerte y me enseñaron a valorar lo que significa la familia. Recuerdo los paseos, como cuando íbamos a Aguadas y nos deteníamos en el río Oro para bañarnos y luego comíamos en el restaurante de Pastor y Aurora. Eran días muy felices y enriquecedores, porque nos enseñabas a perder el miedo a los ríos. Otro paseo que recuerdo fue la finca de Hernán Franco en Sabaneta. Además, las fincas El Tagual y La Cortes me traen muchos recuerdos, ya que nos llevabas en tren desde la estación Cisneros hasta la estación Cristalina. La ruta de Puerto Berrío también la recuerdo muy bien, pues nos subíamos al techo del tren y cuando pasábamos por el túnel nos decías que pidiésemos un deseo. También recuerdo cuando me llevaste a Bogotá con José Octavio y Jorge Iván para recoger un carro que habías comprado en Barranquilla. En ese viaje nos enseñaste a conocer la capital y tuvimos la experiencia de visitar la calle de las Esmeraldas. Además, me llevaste a conocer el río más caudaloso, el Atrato, entre Medellín y Chocó, con Roberto Botero y sus amigos. No puedo olvidar la camioneta amarilla en la que fuimos. Los viajes a Tolú los recuerdo con mucha nostalgia. En uno de esos viajes alquilaste el patio de una casa. Disfruté mucho de los bailes en la discoteca Antioquia y del Medellín. Vi cómo disfrutabas de esos momentos en familia y del mar. Me enseñaste la importancia de estar juntos como familia y adaptarnos a los lugares y espacios. Cartagena es otro lugar que guardo en mi memoria con cariño. Nos llevaste a conocer las murallas, el castillo de San Felipe y las playas. Fuimos a pescar y una vez atrapamos una morena. También tuvimos la oportunidad de visitar Andes y Jardín en el matrimonio de Gustavo. Recuerdo que en Machado éramos 4 socios: Roberto Botero, Víctor Julio Morales, Guillermo Vargas y mi papá. En esa experiencia mi papá me enseñó a criar conejos, gallinas ponedoras y a sembrar café. Se convirtió en un lugar de encuentro para nuestros paseos familiares, donde siempre preparábamos sancochos. Recuerdo que en ese tiempo solíamos dar la vuelta a Oriente y mi papá nos invitaba a comer arepa de chocolo y mazorcas. Mi papá fue un hombre muy generoso, siempre nos permitía pedir de todo en las tiendas. Gracias, papá, por enseñarme de manera directa y vivencial las carreteras que conectan Antioquia con la costa. Admiré mucho de mi papá el hecho de que, aunque estuviera enojado, nunca decía malas palabras ni me maltrataba. Siempre mostraba un respeto infinito hacia mi mamá, con coquetería. Recuerdo una noche en la que hubo un conflicto con los marihuaneros del barrio, quienes nos molestaban e invadían nuestro espacio. Mi papá salió a defendernos, y eso me impactó profundamente. Mi papá siempre estuvo de nuestro lado, y cuando surgían problemas, siempre nos apoyaba. Estuvo presente en el club español cuando me colé en una fiesta de los 15 años de la hija del presidente del club, y se desató una gran pelea que incluso terminó con el padre de la quinceañera en la piscina. Mi papá llegó para mediar y solucionar lo que había ocurrido. También estuvo ahí cuando tuvo mi primer accidente en la intersección de la 35 con la 80, en el Nissan naranja. Gracias a mi papá, se llegó a un acuerdo y me tranquilizó diciéndome que gracias a Dios solo se había dañado los autos y yo estaba ileso. Son innumerables las enseñanzas que me dejaste, desde cómo tomar un autobús para ir al centro hasta distinguir entre piedras y diamantes, firmar cheques y letras y disfrutar de la vida social en los clubes. Hoy quiero agradecerte por darme la vida y por enseñarme cómo vivirla. Tengo la satisfacción de haber tenido una vida llena de aventuras, amigos y aprendizajes junto a papá. Que descanse en paz. Víctor Raúl. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio Izaza Henao. Al hombre, al esposo, al padre, al amigo y compañero. En ocasiones nos cuesta escribir cuando somos tan literales al entender las cosas, y es que a veces, tal vez en contadas ocasiones, nos damos a la tarea de hacerlo. La vida es como una esfera en la que todo gira a nuestro alrededor. Las personas van de un lado a otro sin parar. Algunas se van a otros mundos y cada quien está inmerso en lo suyo. Pero a veces suceden cosas extrañas y sin pensarlo. Nuestro mundo ya no es solo nuestro y comienzan a formarse mundos paralelos a él. Fui afortunado al nacer en una familia maravillosa. Ellos han creado un mundo paralelo al mío, por lo que desde siempre han estado incluidos en mi vida. He aprendido tanto a conocerlos como a quererlos, y es por eso que hoy quiero darle valor a eso. Deseo plasmar un montón de sensaciones, emociones y sentimientos en estas letras, de manera que queden grabadas como en una piedra.
Hacerlo se ha convertido en mi estrategia para permanecer en sus recuerdos, aunque sea de forma irreal, y para no perderlos en el olvido. Es mi manera de recordarles y de evitar que se los lleve el viento. Hablar de mi padre es algo tan fácil como difícil para mí. Es fácil porque es la persona que amo y respeto profundamente. Sin embargo, expresar mis sentimientos no es tarea sencilla, ya que no poseo la habilidad de escribir para otros y transmitir de forma clara lo que quiero contar y expresar acerca de esos sentimientos. Por eso, intentaré ser breve y conciso, pues el tiempo avanza sin preocuparse por nosotros y necesito esta oportunidad para contarles 1000 cosas sin confundirme en la explicación de emociones tan intensas. Ahora solo me queda exaltar el pasado, rescatar lo mejor de él y vivir en el presente, ya que no hay otra alternativa. Nada puede cambiar lo que ya sucedió, y es por eso que quiero compartirles mi historia. De niño tuve una infancia feliz, llena de alegría, fortuna y amor proporcionados por mis padres. Con numerosos hermanos, primos y amigos, nuestro hogar se convirtió en un lugar donde cabía todo el mundo gracias a la generosidad desbordante de mi madre y a la abundancia material proporcionada por mi padre. Las fiestas, nacimientos, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, graduaciones y matrimonios nunca faltaban en nuestra casa, al igual que las celebraciones navideñas y la Semana Santa. En Navidad teníamos un árbol enorme y un pesebre que ocupaba la sala o incluso todo el garaje de la casa. Podíamos disfrutar de las novenas no solo yo, sino también mis hermanos, primos, amigos y vecinos, junto con los invitados de los invitados. ¿Cómo no mencionar también la Semana Santa con sus estrenos, paseos a las fincas y procesiones? Mi papá y sus hermanos cargaban a la Virgen de la Dolorosa, vestidos elegantemente y llenos de fervor. Escuchábamos las 7 palabras en la radio, todos sumidos en su devoción. Estas semanas festivas también incluían paseos a las fincas, ya fuera a Machado en Copacabana, fincas prestadas por amigos o alquiladas por los tíos de San Antonio de Prado, Guadarrama y San Javier. Allí jugábamos a las cartas y a las bolas. También hacíamos largos viajes a La Cortés y El Tagual, fincas ubicadas en la estación de tren Cristalinas, camino a Puerto Berrío. Pasábamos las vacaciones en Toluco, Beñas, Cartagena, Arboletes y Necoclí. Estas escapadas incluían a primos y amigos y solían durar más de un mes. Hoy, al relatar esto, no entiendo cómo lo lograban. Solo puedo comprenderlo a través de la magia del amor. En mi infancia megalómana, me sentí un niño feliz, lleno de gratitud y amado por mis padres, quienes entregaban lo mejor de sí mismos para llenar mi vida de un amor ilimitado. Durante mi pubertad y adolescencia sentí su apoyo con mis estudios en el deporte y en mis emprendimientos. La filosofía de todo se puede hacer y todo se puede encontrar, una expresión que en su momento no comprendía completamente, ahora, al escribir este relato, empiezo a comprender el poder que ejerció sobre mí, ayudándome a ser una mejor persona. Disfruté enormemente el hecho de no tener que ser un buen estudiante y poder dedicarme a otras actividades que, en ese momento, no eran consideradas tan importantes como el estudio. Siempre contaba con el apoyo incondicional de mis padres. Algunos de mis mejores recuerdos, los cuales viví con intensidad, incluyen viajar haciendo autostop, comprar una moto sin tener la edad ni el permiso para conducir y conducir el automóvil de la casa sin autorización. No me extenderé más sobre mis aventuras, simplemente las menciono para poner en contexto el amor y respeto que mis padres tenían hacia el libre desarrollo personal, un concepto que hoy en día se valora en la educación posmoderna. Considerando este concepto y mucho más, considero que mis padres eran adelantados a su época. Por lo tanto, hoy en día los considero personas posmodernas, aunque vivieran en una era moderna en la que el concepto de posmodernidad aún no existía, ya que ellos ya lo practicaban en el amor mucho antes. De joven me tocó acompañar a mi padre en sus actividades como comerciante y negociante. Él se desempeñaba en diversos roles: productor de destapadores y llaveros, fabricante de productos químicos como la pastilla para baños Sudorite, agricultor, cafetero, ganadero, joyero, productor de calzado, comerciante de telas, excedentes industriales, contrabandista de cigarrillos, licores y electrodomésticos, administrador de restaurantes y bares, agente de bienes raíces e inversiones en acciones. Era un hombre polifacético, capaz de abordar múltiples tareas. Para mí, mi padre representaba claramente los límites, el vivo ejemplo de alguien que buscaba encontrar el equilibrio entre lo posible y lo imposible, lo permitido y lo prohibido, la verdad y la mentira. Tenía la gran habilidad de generar riqueza en su entorno, tanto así que hasta el día de hoy puedo disfrutar de ello, al igual que toda su descendencia.
Era tan bueno en los negocios que la gente comentaba cómo podía hacerlos tan fácilmente. Incluso él mismo bromeaba al respecto diciendo: yo no los hago, a mí me los traen y me los hacen. Cuando cumplí 21 años, mi padre falleció debido a un cáncer de estómago después de una cirugía y un doloroso padecimiento. Su partida me enseñó cómo se puede afrontar la muerte con amor y entereza, mostrando dignidad en el proceso. Se despidió en plenitud de su vida a los 59 años, dejando atrás a los que más amaba, su esposa, Mariela Peláez, sus 14 hijos, sus nietos y una cantidad incontable de amigos. En su despedida, el cementerio San Pedro se llenó hasta rebosar, tanto con familiares como con amigos que asistieron para honrar a ese buen ser humano, esposo, padre, amigo y compañero con quien tuvimos el privilegio de compartir nuestra existencia. Todos disfrutamos de su dulce compañía, palabras de Mariela que dan sentido a aquellos que tuvimos el privilegio de compartir su vida y formar parte de ella. Mi comprensión sobre esto llegó más tarde, cuando en mis actividades como comerciante me encontraba con amigos de mi padre y sentía que esa amistad se extendía hacia mí, ya que también se habían convertido en mis amigos. Puedo decir que la generosidad y el amor de mi padre eran tan grandes que heredé sus amistades también. Hoy, como padre, puedo apreciar aún más la entereza y tenacidad de mi propio padre, así como su paciencia, dedicación, generosidad, sabiduría y amor. No solo los demostraba hacia mí, sino hacia cada uno de sus hijos, haciéndonos sentir, a pesar de ser muchos, como hijos únicos. Por eso digo con orgullo que fui el hijo preferido. Cuando mis hermanos escuchan esto, se ríen, no porque no lo crean, sino porque cada uno de ellos siente lo mismo. Eso crea un sentimiento de complicidad en el que todos sabemos que fuimos únicos para él y que él solo podía ver cómo brillábamos de manera única y diferente. Como abuelo en ese momento de mi vida, mi admiración, amor y respeto hacia mi padre crecen aún más. Aumenta mi comprensión de las enseñanzas que dejó en mí, el amor por la vida, el respeto por los demás en su individualidad y la comprensión del valor que tiene la familia. Cualquier dificultad, esfuerzo y sacrificio vale la pena cuando ves la llegada de una nueva carita. En sus 100 años de vida, quiero agradecer a mi papá por su legado. Aunque haya fallecido, aún vive en mí y lo veo constantemente en cada uno de sus descendientes. Gracias por ser ejemplo como hijo, hermano, esposo, padre, abuelo, bisabuelo, amigo y cómplice. Después de 100 años, sigue siendo un modelo a seguir. Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más en la memoria de todos. Gracias. Jorge Iván. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio Izaza Henao. Mi papá y yo. Mi papá, Octavio Izaza Henao, nació el 21 de marzo de 1921. Sus padres fueron Genoveva Henao y Aniceto Izaza. Yo soy Liliana Izaza Peláez, su hija número 12. Nací cuando él tenía 40 años y hoy tengo 60. Tengo muchas cosas por las cuales agradecer a mi padre. Lo primero es haberme dado la dicha de tener una familia tan bonita y haberme dejado la mejor herencia, mis hermanos. En total somos 16 hijos. César Augusto de la Cruz, Asenet, Gustavo de Jesús, Juanita, no nació, María Asenet, José Octavio, Irma, Genoveva, Beatriz Elena, Víctor Raúl, Jorge Iván, Liliana, María Victoria, Claudia Patricia, Angélica María, Mauricio. El recuerdo más preciado que siempre llevo en mi corazón es que fui la más mimada por mi padre y fuimos muy afortunados porque nunca nos faltó nada. Gracias a él y a los detalles que tenía con nosotros, nuestra niñez fue muy alegre. Detalles como las chocolatinas y las lecheritas que nos daba antes de ir a la escuela, el sancocho y los disfraces del Día del Niño. Y cómo olvidar los paseos a Sierra Mía, la finca en Copacabana. Empezábamos en la mañana, cuando José Octavio, quien conducía, nos llevaba. Pasábamos un tiempo maravilloso jugando con nuestros primos, nadando en la piscina y luego salíamos a caminar. Por la tarde mi papá llegaba y hacíamos empanadas. Sí, fuimos muy afortunados, y al recordar todo esto tengo que decirlo una vez más.
Una de las anécdotas que más recuerdo es que estaba estudiando en el Colegio Santa Clara de Asís. Era un plan ir a casa con mis amiguitas. Primero, porque se bebían los cunchos de aguardiente que dejaba mi papá. Y segundo, porque empezaban a tocar la guitarra y cantaban Gaviota Traidora de las Hermanitas Calle. Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar. Ya lo sé, que solo y mirando al cielo me vas a dejar. Si es así, gaviota, prueba bien tus alas y si está segura, échate a volar. No más no me... Tampoco puedo dejar de mencionar los días de amor y amistad, cuando mi papá siempre quería saber todo de primera mano. Se quedaba en el balcón, leyendo ese día. Cada vez que llegaba un ramo o un regalo teníamos que subirle la tarjeta para que supiera quién lo enviaba y así enterarse con quién estábamos saliendo. Pasaron los años y mi papá se enfermó. Fue una época muy dura, pero como todo en la vida, nos dejó enseñanzas. Recuerdo un día que estábamos todos sentados en las escaleras y mi papá dijo: así como aprendí a vivir, voy a aprender a morir. En ese momento solo pude llorar, porque yo era muy llorona, pero esa frase quedó grabada en mí. Pude ver la paz con la que vivía mi papá. Esas son palabras que solo puedo decir a alguien que confía en la voluntad de Dios. Mi papá comenzó su tratamiento y un día, cuando lo estaba acompañando a la clínica, aprovechó que estábamos solos y me regaló una esmeralda. Me dijo: mija, váyase donde su marido, tiene que comenzar a vivir. Después de esa conversación con mi papá, tomé la decisión y me fui a Bogotá. Unos meses después mi papá falleció. Fue otro golpe duro para mí porque estaba embarazada de Juliana y no pude viajar a su entierro. Hoy sé que las cosas son como deben ser. Mi papá estaba más tranquilo viéndome formar mi nuevo hogar, y la distancia no es un límite para amar ni para estar presente. Se puede estar presente con detalles, como los que él tuvo toda la vida con nosotros. Papi, te amo y te llevo en mi memoria por siempre. Liliana. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Gracias, papá, por darme el permiso de vivir y ser yo misma. Mi nombre es Claudia Patricia, soy la 14ª hija de un total de 16. Mi hogar estuvo conformado por mi padre Octavio, mi madre Mariela y 14 hermanos. Elegimos a un padre lleno de amor, alegría y ganas de vivir. En este escrito compartiré algunos momentos de mi vida que compartí con mi padre, ya que en este año 2021 se cumple su centenario de vida. Para mí, su presencia sigue tatuada en mi alma. Cuando nací, mi padre tenía 42 años y mi madre 40. Nací en la Clínica El Rosario. Mis padrinos, José Octavio, mi hermano, y Cecilia, mi prima, son unos padrinos comprometidos que aún están pendientes de mí a mis 58 años. No me canso de agradecerles. Por fotos sé que en mi niñez fui una niña bonita, delgada, hermosa, llena de ternura, calmada y obediente. En el hogar siempre estuve rodeada de muchas personas con las que convivíamos en abundancia, alegría y teníamos mucho que hacer. Mi padre era un hombre que permitía que comiéramos encima de la mesa o al lado de él, siempre con amor y alegría. Era muy complaciente. Decía: Mariela, déjalos que estén aquí. Y mi madre me decía: deja comer a tu papá tranquilo. Siempre fue un padre paciente con el que disfrutábamos de momentos hermosos. Me sentía querida y amada. Recuerdo que cuando estaba en la escuela, que estaba cerca de nuestra casa en la calle 35, mi padre siempre estaba presente en las fiestas del niño. Yo me disfrazaba. Había concursos, reinados, sancochos y él era muy generoso, donando lo que la escuela necesitara para realizar las fiestas. Él participaba de igual a igual con todos y ya nos reconocían por ser hijos del padre generoso y alegre. Cuando ingresé al Colegio Santa Clara de Asís en primer año de bachillerato, actualmente 6º grado, antes de salir a casa para ir al colegio, lo cual apenas tomaba unos minutos, mi padre solía sentarse en la sala a tomar un tinto. Todos los días, mis compañeras de clase pasaban por nuestra casa, ya que era parte de la ruta hacia el colegio, y mi padre les ofrecía un tinto para conversar y socializar. Él siempre era tan atento y coqueto. Mis compañeras decían: tu papá es muy querido. A los 11 años empecé mi etapa como deportista en el baloncesto. Entrenaba todos los días, incluso durante los recreos, y fui seleccionada para jugar en los intercolegiados. A partir de entonces comenzamos a ganar y a participar en competencias a nivel nacional.
Recuerdo una vez que teníamos un torneo en Manizales y mi padre tenía amigos allí, tanto de vida como de negocios. Apareció en el Coliseo para verme jugar y eso fue algo grandioso para mí. Me sentí la más importante, pensaba. Un padre con tantos hijos y negocios por atender y sin embargo tengo el privilegio de verlo sentado cerca del entrenador con una sonrisa en su rostro lleno de orgullo. Me sentí su favorita. Después del partido, me felicitó radiante con su sonrisa angelical. Felicitó a todo el equipo y nos preguntó qué queríamos, siempre con su generosidad. Otro episodio especial con mi padre ocurrió en el Club Español, donde solía llevar a mis amigas del barrio. Él siempre era amoroso, conversador y sociable. Pasábamos un tiempo especial en la piscina, comíamos, jugábamos y compartíamos momentos maravillosos. Siempre buscaba lo mejor para nosotros. Continué jugando y fui seleccionada para representar a Antioquia, lo cual implicaba más viajes. Siempre conté con el apoyo de mi padre para hacer lo que en ese momento era lo más importante para mí. Él me decía que se sentía muy orgulloso de verme jugar, especialmente la selección. ¡Qué orgullo! Durante este episodio de mi vida conocí a Jorge, mi esposo y compañero de viaje, quien también formaba parte de la selección. Nos invitaron a un baile de integración de la selección. Jorge y yo estábamos en los inicios de nuestro noviazgo. Habíamos acordado que me recogería a las 7 de la noche. Durante el día, me había hecho rulos en el cabello con papel de aluminio para tener un peinado rizado. Debía mantenerlos durante todo el día para que se mantuvieran. Estaba muy emocionada por la salida, ya que sería una de las primeras veces que saldríamos juntos. Me arreglé con un blusón, una bonita camisa y labial. Estaba muy bien vestida. Mi madre me ayudó y quedé muy bonita y diferente, ya que siempre nos veíamos con ropa deportiva. Sin embargo, Jorge se retrasó un poco y llegó a las 8 de la noche. Mi padre dijo que no podía salir porque no eran horas apropiadas para recoger a una dama decente. Lloré. Mi madre le suplicó. Yo le rogaba, pero la respuesta fue un rotundo no. No puede ir. Quedé con los crespos hechos. En esa época mi padre ya había comenzado a lidiar con su cáncer de estómago. Más adelante Jorge siguió visitándome regularmente. Venía a casa como solía hacer en esa época. En una ocasión mi padre bajó y se sirvió un whisky. Le ofreció a Jorge whisky y cigarrillos, y comenzaron a conversar. Mi padre investigaba sobre su vida y la de su familia, mientras que Jorge respondía nervioso. Yo apenas podía hablar, estaba muy nerviosa, pero todo fluyó muy bien. Recuerdo otro episodio de mi vida cuando mi padre empezó a pasar tiempo en Necoclí. Creo que fue cuando yo tenía 14 años. Se quedaba allí por largos periodos y le decía a mi madre que, cuando saliéramos del colegio al día siguiente, fuéramos a reunirnos con él. En ese momento éramos los chiquitos, como nos llamaban, Angélica, Mauricio y yo. Viajábamos durante 20 horas y llegábamos llenos de polvo y muy cansados, pero felices de estar con mi padre. Podíamos ir a lugares como la tienda de Don Pedro, donde teníamos una cuenta abierta para tomar gaseosa, comer paletas y snacks. Dios mío, cómo disfrutábamos. Los desayunos eran abundantes y especiales, con plátanos asados, arepa, carne, queso, mantequilla, chocolate, aguapanela y jugo. Los almuerzos también eran abundantes, especiales y llenos de amor. No sé cuántas personas comíamos. Recuerdo con mucho cariño los sancochos costeños que preparábamos en el patio que daba al cementerio. Mi padre amaba Necoclí. Conocía a todo el mundo y era un relacionista excepcional. Trataba con todas las personas y era muy conversador y equilibrado. Cuando comenzó a enfermar disfrutaba mucho de estar en Necoclí. Mi madre me decía, hija, llame a su papá, dígale que vuelva, que nos hace falta. Yo lo llamaba y le decía que nos había abandonado y que volviera. En esa época noté a mi madre triste y preocupada. Cuando finalmente regresaba comenzaba un tratamiento con el doctor Méndez, un oncólogo con quien desarrolló una excelente relación de amistad. Fue un momento difícil en nuestro hogar. Mucha gente venía a visitarlo y cada vez lo veía como una vela que se apaga lentamente. Sin embargo, nunca perdió su amor por sus hijos ni las ganas de vivir y compartir. Durante ese tiempo aprendí a poner inyecciones. Mi madre me dijo, usted va a ayudar a su papá para aliviarle los dolores. Yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero mi padre me tenía toda la confianza y seguridad para ayudarlo en lo que pudiera en términos de cuidados de enfermería. Solo Dios sabe cuánto debemos aprender para ayudar y seguir adelante. En ese momento estaba terminando el 5º año de bachillerato. Hoy en día sería 10º grado. Admiro la tenacidad de mi padre. Él decía, Mariela, si aprendí a vivir, aprendería a morir. Nunca lo escuché quejarse, gritar o regañarme, excepto cuando el dolor era intenso. Entonces decía, hija, tráigame el coctelito otra vez. Siempre me daba ánimos y confianza. Al año siguiente comenzaba mi último año de bachillerato. Mi padre falleció el 20 de enero de 1981. Me gradué en noviembre de ese año, pero no tuve la alegría de que él estuviera presente para compartir ese anhelado título con nosotros.
Aún así, disfrutamos mucho de la ceremonia de graduación y mi madre decía, uy, mija, cómo hubiera gozado su papá viéndola graduarse. Papá, quiero agradecerte por elegir a mi mamá como tu esposa y maravillosa compañera de vida. Gracias por decidir tenerme como hija y por el constante apoyo que siempre me brindaste. Fuiste el padre que conocí, un ejemplo de alegría, generosidad y amor por los niños. Recuerdo verte escuchando atentamente cuando conversábamos con mis hermanos mayores, incluso en momentos de discusiones y desacuerdos. Siempre te mantenías tranquilo. Admiro enormemente el respeto que mostrabas hacia los demás y tu rechazo hacia las palabras groseras. También admiro tu habilidad para relacionarte con diferentes grupos de personas. Era un hombre extraordinario y me siento afortunada de tenerte como padre. Si tuviera la oportunidad de volver a nacer, te elegiría nuevamente como mi padre. Gracias por la vida que me has dado, por traerme al mundo y por permitirme ser yo misma. Te honro, te respeto, te valoro y te admiro. Tu presencia está tatuada en mi corazón para siempre. Claudia Patricia. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio Izaza Henao. Crecí al lado de los mejores seres de luz. Gracias, papá, por darme la vida y por mostrarme en 15 años la alegría de vivir a tu lado. Con ese estilo único tuyo que yo quisiera haber aprendido. Fue un estilo de vida lleno de amor, alegría y generosidad. Recuerdo esos domingos en los que no salíamos de paseo y mi papá nos preparaba una ensalada especial con los mejores ingredientes. También recuerdo mucho la despedida cuando mi papá salía a trabajar. Era hermoso ver cómo se organizaba. Se ponía loción, se colgaba su cadena de oro con el crucifijo, oraba y luego se despedía en la puerta. Mi mamá llamaba, «El papá se va a ir, vengan a despedirse del papá». Y era un beso de despedida. Mi mamá esperaba hasta que doblara la esquina para entrar de nuevo a la casa y continuar con sus quehaceres. Eso me parecía hermosísimo porque estábamos hablando de muchos años de casados y la despedida me parecía hermosa, como si fueran recién casados. Ahora, estando casada yo misma y sin tener ese tipo de detalles en pareja, me pregunto si eran amores de otros tiempos o si ellos eran simplemente únicos. También recuerdo cuando estudiaba en la escuela y mi papá era el papá más importante porque patrocinaba todos los eventos. Pueden imaginar el alboroto que causaba yo por tener la rosca con mis profesores, además de ser la hija del dueño de una cadena de almacenes, o sea, la rica de la escuela. Otros momentos que recuerdo eran los días en los que jugaba en la calle con mis amigos y mi papá llegaba de los almacenes. Entonces lanzaba monedas al aire para que todos las agarráramos. Era una locura. No veía la hora de que llegara la Semana Santa. Era época de estrenar ropa, visitar los monumentos y comer en cada parada de iglesia. Ahora no sé cómo hacían para que el dinero les alcanzara tanto. Y ni hablar de los paseos. Todos eran a fincas hermosísimas. En Tolú, recuerdo que fuimos a una cabaña de un amigo de mi papá, al lado de la playa. Era el dueño de Rápido Ochoa. También fuimos con los Valencia Cosio. Esa fue la primera vez que fuimos y nos gustó tanto Tolú que seguimos yendo a una casa que alquiló mi papá. Tenía un kiosco grandísimo en el centro y aunque no estaba frente al mar, igualmente era muy hermosa y grande. También recuerdo cuando viajábamos a Aguadas a visitar a la abuela, que vivía con las 2 tías, hermanas de mi mamá. Era un paseo muy especial porque parábamos en todos los estaderos que mi papá veía en la carretera. Íbamos al baño y comprábamos mecatos. Nos demorábamos mucho, pero valía la pena. Cuando llegábamos se podía ver la felicidad de las tías y de la abuela al ver a mi papá, porque era a él, no tanto a nosotros, a quien esperaban. Él les entregaba todo lo que les había comprado durante el trayecto y luego salía con ellas a mercar. También recuerdo la finca en los llanos orientales a la que íbamos. Era hermosísima, propiedad de un amigo de mi papá. Tenía caballos y un terreno precioso. Hubo tantos paseos que seguramente estoy omitiendo muchos, pero seguiré escribiendo algunos de los que recuerdo en este momento porque fue una vida llena de alegría y diversión. Continúo con la finca en Oriente. No recuerdo bien el nombre, pero era una tierra fría con pinos y un antejardín espectacular, donde solíamos sentarnos a jugar el continental con mi papá. Nos divertíamos mucho. Él nos enseñó a jugar y se reía muchísimo. Siempre que jugaba conmigo, hacía una broma en las cartas. Cuando necesitaba una carta que le correspondiera por derecha, me hacía sufrir y fingía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me rasca! Era solo para ver cómo me enojaba. No sé si me entienden, pero
Eso es solo un poco de contexto para mostrar cuánto se divertía con nosotros y lo mucho que disfrutaba estar con cada uno de nosotros. Él era el mejor. Mi papá compró una finca de café en Machado, de camino a Copacabana. Tenía un pozo de agua que para nosotros era una piscina. Nos enseñó a recoger café. Era un plan que disfrutábamos mucho. Después empezamos a visitar la finca que compró nuestro tío Gonzalo en Copacabana. Era una finca hermosísima y llena de juguetes. Allí nos reuníamos con todos nuestros tíos y primos y lo pasábamos de maravilla. Después de pasar todo el día en la piscina o en la cancha de fútbol, los tíos se juntaban a jugar el póker y los primos jugábamos el continental. Las navidades eran inolvidables. Había sacrificio de marrano, fuegos artificiales y premio del tío Gonzalo. Nuestro tío nos daba dinero por decir nuestro nombre y apellido. Le gustaba escuchar cómo cada uno decía con orgullo Izaza. Hacíamos fila uno a uno y nos daba dinero. Además, para los regalos traídos por el Niño Dios, papá y mamá nos llenaban la cama de regalos a cada uno. Dios mío, eran días inolvidables. Cada vez que recuerdo sus acciones me pregunto cómo hacían nuestros padres. Parecían magos. ¿Cómo se las arreglaban para darnos tantos gustos? Mi primera comunión fue, creo, la mejor de todas. Probablemente porque Mauricio y yo éramos los más pequeños. La celebramos en el Club Español, donde éramos socios en ese momento. Puedes imaginar lo hermosa que fue. Había muchísimos invitados. La misa también se celebró en el club porque mi papá tenía un buen amigo cura. Poco después dejamos el Club Español que, por cierto, quedaba subiendo por Las Palmas. Creo que era por la Loma del Indio. En poco tiempo nos hicimos socios del Club El Rodeo, donde también eran socios varios tíos. Recuerdo que allí solía encontrarme con mi prima Nélida y por supuesto con muchos tíos y primos. En resumen, toda la familia se reunía allí. También conocimos arboletes. Recuerdo las enormes olas y el volcán de lodo. Para llegar hasta allá hacíamos viajes eternos, como mencioné antes, ya que nos deteníamos mucho y sin prisa. De esa manera también conocimos Necoclí. Nos hospedamos en el hotel que pertenecía a uno de los fundadores de Necoclí, quien era amigo de mi papá, don Pedro Gaviria. El mar en Necoclí era muy diferente al de Arboletes, más suave y menos salado. La pasamos de maravilla. A mi papá le encantó Necoclí y compró una casa y un terreno allí, que actualmente es el hostal La Mariápolis. Es el hogar de la familia Escobar y Zaza, quienes la cuidan y le dan diariamente el amor que mi papá le tenía. Incluso llegó a vivir allí durante un tiempo. Pasamos muchas vacaciones en Necoclí, las de mitad de año, las de diciembre, Semana Santa, etc. Casi vivíamos la mitad del año en Medellín y la otra mitad en Necoclí. Fueron días maravillosos. Teníamos el mar en casa, así que nos bañábamos hasta las 8 de la noche. Durante el día salíamos a comer y luego volvíamos al mar. Dios mío, no había manera de sacarnos de allí. ¡Ah! Y cómo olvidar que mi papá tenía cuentas abiertas en varias tiendas. Si salíamos al pueblo podíamos pedir lo que quisiéramos en cualquier tienda porque conocían muy bien a mi papá. Realmente era un lujo tener un padre así. También recuerdo la finca que compró en Necoclí con ganado y caballos. El mayordomo llegaba con cosechas de plátanos y yucas. Nos quedábamos allí hasta el amanecer, pero el viaje para llegar era largo. Parte en carro, parte a caballo. Era una casa con techo de paja y la cocina estaba afuera con un fogón de leña. Era algo hermosísimo. Lo que más disfrutábamos era ver el cielo lleno de estrellas e intentar contar la mayor cantidad de estrellas fugaces. Al día siguiente veíamos cómo ordeñaban y disfrutábamos la vida en el campo. Durante los diciembres todos los amigos de mi papá venían a visitarnos junto con los amigos que cada quien invitaba. No había problema, siempre había camas para todos, increíble. Solo vi esa generosidad en mis padres. No faltaban los sacrificios de marrano y los dulces en grandes cantidades, cajas de chocolatinas Jet, cajas de lecherita, cajas de bombombún, etc. Para terminar, recuerdo en la casa de Medellín la cantidad de personas que visitaban a mi papá cuando estaba enfermo. Él siempre tenía buenos licores para los visitantes. Supo llevar su enfermedad con mucho amor, paciencia y buen humor en todo momento. Siempre encontraba algo divertido en todo. Incluso cuando sentía mucho dolor, solo decía: preparen un cóctel que me quiero tomar uno. Papá decidió cortarse el cabello para no ver cómo se le caía, pero nunca lo vi enojado, siempre con una sonrisa. Te amo. Gracias, papá, por darme la dicha de ser tu hija. Eres el mejor papá. Te admiro mucho. Te amo. Gracias, Dios, por haberme regalado los mejores padres. Si volvieran a ser, los elegiría nuevamente para repetir la mejor vida que me dieron y estar al lado de los mejores seres de luz. Angélica María. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021,
Octavio Izaza Henao. Me sentí querido. Siento un profundo orgullo por ti, papá, y agradezco a Dios por haberme dado un padre así. Recuerdo cómo me cargabas en tus brazos enormes y me llevabas contigo a pescar. Desde mi infancia te vi como un rey y aún mantienes ese lugar en mi corazón. Quiero expresarte mi gratitud por el ejemplo que me dejaste de ser una persona respetuosa y honesta. Jugabas a las bolas conmigo y siempre me llevabas a jugar muchas veces. Mi car, el carro naranja que me diste cuando tenía 7 años, sigue grabado en mi memoria. Nunca lo olvidaré. Ver cómo limpiabas tu revólver en la biblioteca de casa era más emocionante para mí que salir a jugar. Salir de pesca contigo y tus amigos siempre era divertido. Aún recuerdo esos pequeños papelitos que contenían diamantes o esmeraldas y me enseñabas a contar piedra por piedra. Lo hacías para enseñarme a contar y es un recuerdo que atesoro. Vivías rodeado de muchas personas y siempre te he admirado por ello. Me sentí querido. Tu partida fue demasiado rápida y no tuve la oportunidad de conocerte más allá de lo poco que recuerdo o de lo que mamá y mis hermanos me cuentan de ti. Pero siempre escuché cosas maravillosas y estoy orgulloso de ser tu hijo. Gracias, papá. Mauricio. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio Izaza Henao. Nietos, recuerdos con el abuelo Octavio. Hola, soy Isabel. Quiero compartir la historia de los años que pasé junto a mi abuelo Octavio, quien fue mi padrino de bautizo. Aunque falleció en 1981, cuando yo tenía tan solo 11 años, los recuerdos que tengo de esos años compartidos son muy especiales para mí. Mi abuelo era una persona muy querida y admirada por muchas personas, especialmente por su esposa, hijos, nietos y hermanos, así como por la sociedad en general, debido a su gran inteligencia para sortear situaciones y manejar negocios. Recuerdo que heredé esa habilidad de él. De niña solíamos hacer muchos paseos juntos. Uno de ellos era en arboletes, al cual solíamos viajar. Cuando llegábamos al pueblo me molestaba mucho porque la gente decía que yo era la niña más linda del lugar debido a mi piel canela. Mi abuelo se reía. Pensábamos que creían que yo era de allá, pero en realidad les afirmaba a todos que era de Medellín. Pasábamos mucho tiempo en Necoclí, un municipio costero con un hermoso mar. Vivimos muchas experiencias inolvidables allí. Mi tío Mauricio, el hijo menor de mi abuelo, también estaba presente en estos viajes y aventuras junto con mi hermano Alejandro y mis primas Marcela, Lina, Juan David y Roger. Siendo la primera nieta, tengo muchos recuerdos juntos. Disfrutamos de largos viajes en el mar y exploramos sus alrededores. En ese lugar al que solíamos ir en Necoclí era muy especial, ya que allí nacen grandes recuerdos. Mi abuelo tenía una finca ganadera, donde mi padre y yo montábamos a caballo y recorríamos la hacienda rodeada de ganado. También visitábamos a los Sea, una familia amiga muy cercana a mi abuelo. Esos momentos en la finca fueron realmente especiales y me permitieron conectarme con la naturaleza. Recuerdo especialmente la casa que teníamos en el pueblo, justo al frente del mar. Tenía una vista hermosa que parecía extenderse hasta el infinito. A pesar de mi amor por el mar, a veces sentía temor de entrar al agua, preocupada de que algún animal marino me pudiera morder los dedos. Pero mi abuelo siempre estuvo allí para apoyarme. Me prometió poner baldosas en el agua para que me sintiera segura y confiada. Sus palabras y su amor incondicional me dieron la valentía para disfrutar plenamente del mar. Mi abuelo Octavio era una persona creativa y misteriosa. Nos contaba historias de terror a mí y a mis primos, y por las noches nos disfrazábamos para asustar a los más pequeños. Estas aventuras llenas de emociones nos unían y creaban recuerdos imborrables. Además, mi abuelo encontraba formas ingeniosas de hacer que yo comiera bien, ya que era una niña muy delgada y a menudo no tenía apetito. Me decía que existía un árbol mágico que producía lecheras y chocolatinas, y que si me comía el almuerzo me llevaría a ese árbol para que pudiera disfrutar de esas deliciosas golosinas. Su imaginación y amor por mí siempre encontraba la manera de cuidarme y hacerme feliz. Lamentablemente, los últimos recuerdos que tengo de mi abuelo Octavio son de él enfermo de cáncer en la cama, rodeado de sus 14 hijos y los pocos nietos mayores. Fue un momento difícil y triste para todos. Sin embargo, a pesar de su enfermedad, mi abuelo siempre irradiaba amor y nos contaba historias de su vida maravillosa. Escucharlo hablar y compartir sus experiencias fue un regalo preciado. Aunque estaba débil, su espíritu y su amor por su familia eran inquebrantables. Guardo con cariño muchas fotos de aquellos paseos y momentos especiales que compartimos.
Cada imagen captura la felicidad y el amor que nos unía. Esas fotografías son tesoros que me permiten revivir los momentos mágicos junto a mi abuelo. A través de ellas puedo recordar las risas, las travesuras y las lecciones de vida que me enseñó. Aunque Octavio partió hace muchos años, su legado perdura en mi corazón. Me enseñó el valor de la familia, la importancia de la imaginación y la capacidad de encontrar la belleza en los pequeños detalles de la vida. Cada vez que miro esas fotos puedo sentir su amor y su presencia a mi lado. Mi abuelo Octavio fue más que un abuelo y padrino de bautizo para mí. Fue un mentor, un amigo, un compañero de aventuras. Agradezco cada momento que compartimos juntos y la forma en que enriqueció mi infancia con sus historias y su amor incondicional. Isabel. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Nietos, abundancia y protección. Soy Lina María Izaza Rollave, madre de Nicolás Seller Izaza. Nací en 1973 y tengo el privilegio de recordar a mi abuelito Octavio. Entre esos recuerdos, una vez estábamos en el garaje afuera de la casa de la Castellana, varios nietos, no recuerdo quiénes, y sale el abuelito con una bata azul, como si acabara de salir del baño, elegante, imponente, lleno de amor, y nos dice: ustedes saben que esta casa es su casa. Si algo les pasa, recuerden que el teléfono es 481-629. Además, en esa época teníamos Joropo, un perro negro que era solo nuestro, y ni siquiera los papás nos podían cargar cuando él estaba cerca. Era el perro guardián que nos acompañaba a la tienda de Don Mario por la calle 35. Eso nos daba mucha seguridad. Me sentía sin miedo y protegida. Con esos recuerdos solo puedo estar agradecida con mi abuelito por enseñarme a no tener miedo y a sentirme fuerte a través del verdadero amor incondicional. Lina María. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Nietos. El abuelito Octavio. Al abuelo no tuvimos la fortuna de conocerlo, pero tuvimos el privilegio de tener una madre, María Victoria Izaza, que ahora se encuentra en su linda compañía. Está con su ídolo, su admirado padre, su héroe, su ejemplo a seguir. Para nosotros el abuelo Octavio es una figura más importante que el presidente. Si estuviera en una película, él sería más grande que James Bond, además porque James Bond no hubiera podido lidiar con 14 hijos. Nuestra madre se aseguró de que lo conociéramos recordándonos siempre su alegría, liderazgo, amor por la familia y sus buenos amigos. Ella, una octaviana de corazón, nos mostraba en cada acto y con cada palabra lo parecida que era a su padre. Nos transmitió el amor de un abuelo a través de sí misma. De esta manera, sentimos que estuvimos junto a nuestro abuelito Octavio durante muchos años. Cada vez que nuestra mamá hacía algo tratando de seguir los pasos y enseñanzas de nuestro abuelo. Por ejemplo, cuando realizaba un negocio en su época de comerciante, decía: mi papá solía hacer negocios siempre en compañía de un amigo y un sacerdote. De esta forma se aseguraba de que los negocios fueran claros, limpios y que nadie saliera perjudicado. Recordamos al abuelo en pequeños detalles. Nos contaron que se echaba mucho perfume por la mañana y se encerraba en el baño con periódico y café. Son estos pequeños detalles los que, cuando hacemos algo similar, nos hacen sonreír y nos traen un destello del abuelo. Nuestra mamá siempre estuvo rodeada de amigos. Cuando caminábamos con ella, todos la saludaban y ella siempre tenía palabras bonitas y de respeto para todos. Así sentimos a mi abuelito. Así era él. Era una octaviana, tan auténtica que incluso su madre, la abuelita Mariela, le decía: esta muchacha sí que salió parecida al papá. Y ella se ponía feliz. Una mujer generosa, incluso cuando no tenía dinero, porque el abuelito siempre le enseñó que es mejor tener amigos y crédito que dinero. Y ella supo aplicar esto en su vida. Ahora creo que están felices reunidos, ella disfrutando de su adorable padre y ambos con el deber cumplido de dejar un legado de amor inmenso. Al abuelo Octavio, a su padre y a su madre, y también a los padres de ellos. Les debemos la vida y les damos las gracias por habernos dado la mamá más hermosa que podríamos imaginar. Gracias a cada momento que pasaron juntos, él le transmitió sus enseñanzas y así ella las transmitió a nosotros. Ahora nosotros debemos pasar ese gran regalo a nuestros hijos.
De esta manera, nuestra mamá, el abuelo Octavio, la abuelita Mariela y todas nuestras generaciones anteriores pueden seguir viviendo y resonando por la eternidad. Sus enseñanzas y su ejemplo son el regalo más grande que nos han podido dar. Andrés y Sara. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Nietos, y mi abuelo Octavio. Gracias a las historias que escucho de él, he construido mi propio mundo. Algunos podrían considerar esas historias como fantasiosas, pero para mí se han convertido en mi realidad. Árboles de lecherita, mares embaldosados y viajes interminables para conocer nuevas caras. Así es mi mundo, lleno de experiencias luminosas. Incluso cuando llega la sombra, la abrazo y la comprendo, porque eso es lo que mi abuelo me enseñó. Aunque no nos vimos cara a cara, siendo carne y hueso, nuestro vínculo comenzó antes de mi nacimiento, cuando yo era solo una pancita de mamá. Quiero agradecerle por todas las historias que se cuentan, por ser ese ser humano rebelde y amoroso que siempre me ha inspirado. Ángela María. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Nietos, y mi abuelo Octavio. Gracias a las historias que escucho de él, he construido mi propio mundo. Algunos podrían considerar esas historias como fantasiosas, pero para mí se han convertido en mi realidad. Árboles de lecherita, mares embaldosados y viajes interminables para conocer nuevas caras. Así es mi mundo, lleno de experiencias luminosas. Incluso cuando llega la sombra, la abrazo y la comprendo, porque eso es lo que mi abuelo me enseñó. Aunque no nos vimos cara a cara, siendo carne y hueso, nuestro vínculo comenzó antes de mi nacimiento, cuando yo era solo una pancita de mamá. Quiero agradecerle por todas las historias que se cuentan, por ser ese ser humano rebelde y amoroso que siempre me ha inspirado. Ángela María. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié. Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Esposo responsable y amoroso, padre irreemplazable y perfecto, hermano íntegro, tío comprensivo, abuelo cariñoso y juguetón, amigo como ninguno, maestro de vida y muerte. Dejó vacío a aquellos que lo conocimos, con sus manos siempre dispuestas a dar. Tanto dio que sus enseñanzas las practicamos eternamente. Que Dios Todopoderoso junto con Él nos guíe en la vida. Hoy, como siempre, nos llenan tus recuerdos. Enero 20 de 1981. Los tuyos. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Hincapié.